Capítulo 11. En el que Phileas Fogg consigue un curioso medio de transporte a un precio fabuloso. El tren había partido puntualmente. Entre los pasajeros había varios oficiales, funcionarios del gobierno y comerciantes de opio y añil, cuyos negocios los llevaban a la costa oriental. Picaporte iba en el mismo vagón con su amo, y un tercer pasajero ocupaba un asiento frente a ellos. Se trataba de Sir Francis Cromarty, uno de los compañeros de bis de Mr. Fogg en el Mongolia, que iba a reunirse con su cuerpo en Benarés. Sir Francis era un hombre alto y rubio de 50 años, que se había distinguido mucho en la última revuelta de los Sepoy. Había hecho de la India su hogar y solo hacía breves visitas a Inglaterra a intervalos raros, y estaba casi tan familiarizado como un nativo con las costumbres, la historia y el carácter de la India y de sus gentes. Pero Phileas Fogg, que no viajaba, sino que se limitaba a describir una circunferencia, no se preocupaba de indagar en estos temas, era un cuerpo sólido, que recorría una órbita alrededor del globo terrestre, según las leyes de la mecánica racional. En este momento estaba calculando en su mente el número de horas transcurridas desde su salida de Londres, si hubiera estado en su naturaleza hacer una demostración inútil, se habría frotado las manos por satisfacción. Sir Francis Cromarty había observado la rareza de su compañero de viaje, aunque la única oportunidad que había tenido de estudiarlo había sido mientras repartía las cartas, y entre dos gomas, y se preguntaba si realmente latía un corazón humano bajo aquel frío exterior, y si Phileas Fogg tenía algún sentido de las bellezas de la naturaleza. El brigadier general se sentía libre de confesar mentalmente que, de todas las personas excéntricas que había conocido, ninguna era comparable a este producto de las ciencias exactas. Phileas Fogg no había ocultado a Sir Francis su designio de dar la vuelta al mundo, ni las circunstancias en que se proponía hacerlo, y el general solo vio en la apuesta una excentricidad inútil y una falta de sano sentido común. En la forma en que este extraño caballero seguía adelante, dejaría el mundo sin haber hecho ningún bien a sí mismo ni a nadie. Una hora después de salir de Bombay, el tren había pasado los viaductos y la isla de Salcette, y había entrado en campo abierto. En Kalyan llegaron al cruce del ramal que desciende hacia el sudeste de la India por Kandaya y Poona, y, pasando por Powell, entraron en los desfiladeros de las montañas, con sus bases de basalto, y sus cimas coronadas de espesos y verdes bosques. Phileas Fogg y Sir Francis Cromarty intercambiaban de vez en cuando algunas palabras, y ahora Sir Francis, reavivando la conversación, observó: «Hace algunos años, señor Fogg, habríais encontrado un retraso en este punto que probablemente os habría hecho perder vuestra apuesta». «¿Cómo es eso, Sir Francis?» «Porque el ferrocarril se detenía en la base de estas montañas, que los pasajeros estaban obligados a cruzar en palanquines o en ponis hasta Kandaya, al otro lado». «Tal retraso no habría trastornado mis planes en lo más mínimo», dijo el señor Fogg. «He previsto constantemente la probabilidad de ciertos obstáculos». «Pero, señor Fogg», prosiguió Sir Francis, «corre usted el riesgo de tener alguna dificultad sobre la aventura de este digno compañero en la pagoda». Picaporte, con los pies cómodamente envueltos en su manta de viaje, estaba profundamente dormido y no soñaba que nadie hablaba de él. El gobierno es muy severo con ese tipo de delitos. Tiene especial cuidado en que se respeten las costumbres religiosas de los indios, y si su criado fuera sorprendido. «Muy bien, Sir Francis», contestó el señor Fogg, «si lo hubieran atrapado, habría sido condenado y castigado, y luego habría regresado tranquilamente a Europa. No veo cómo este asunto podría haber retrasado a su amo». La conversación se reanudó. Durante la noche, el tren dejó atrás las montañas y pasó por Nasik, y al día siguiente avanzó por el país llano y bien cultivado de los Khandeis, con sus aldeas dispersas, sobre las que se alzaban los minaretes de las pagodas. Este fértil territorio está regado por numerosos ríos pequeños y arroyos límpidos, en su mayoría afluentes del Godavery. Picaporte, al despertarse y mirar hacia afuera, no pudo darse cuenta de que en realidad estaba cruzando la India en un tren ferroviario. La locomotora, guiada por un maquinista inglés y alimentada con carbón inglés, arrojaba su humo sobre las plantaciones de algodón, café, nuez moscada, clavo y pimienta, mientras el vapor se enroscaba en espiral alrededor de grupos de palmeras,
en medio de los cuales se veían pintorescos bungalows, viaris, especie de monasterios abandonados, y maravillosos templos enriquecidos por la inagotable ornamentación de la arquitectura india. Luego se encontraron con vastas extensiones que se extendían hasta el horizonte, con selvas habitadas por serpientes y tigres que huían al ruido del tren, seguidas de bosques penetrados por el ferrocarril y todavía frecuentados por elefantes que, y con ojos pensativos, miraban el tren a su paso. Los viajeros atravesaron, más allá de Milligaum, el fatal país tantas veces manchado de sangre por los sectarios de la diosa Kali. No muy lejos se alzaba Ellora, con sus graciosas pagodas, y la famosa Aurungabad, capital del feroz Aurangzeb, hoy ciudad principal de una de las provincias separadas del reino del Nizam. Fue allí donde Feriñea, el jefe Tugé, rey de los estranguladores, ejerció su dominio. Estos rufianes, unidos por un vínculo secreto, estrangulaban a víctimas de todas las edades en honor a la diosa muerte, sin derramar nunca sangre. Hubo un periodo en que apenas se podía recorrer esta parte del país sin encontrar cadáveres en todas direcciones. El gobierno inglés ha conseguido disminuir en gran medida estos asesinatos, aunque los tugés siguen existiendo y continúan ejerciendo sus horribles ritos. A las 12:30 el tren se detuvo en Burhampur, donde Picaporte pudo comprar unas zapatillas indias, adornadas con falsas perlas, en las que, con evidente vanidad, procedió a enfundarse los pies. Los viajeros se apresuraron a desayunar y partieron hacia Surgur, después de bordear un poco las orillas del pequeño río Tapti, que desemboca en el Golfo de Cambrai, cerca de Surat. Picaporte estaba ahora sumido en un absorbente ensueño. Hasta su llegada a Bombay, había abrigado la esperanza de que su viaje terminara allí, pero, ahora que atravesaban claramente la India a toda velocidad, un cambio repentino había invadido el espíritu de sus sueños. Su antigua naturaleza de vagabundo volvió a él. Las ideas fantásticas de su juventud volvieron a apoderarse de él. Llegó a considerar el proyecto de su amo como una intención en serio, creyó en la realidad de la apuesta, y por tanto en la vuelta al mundo y en la necesidad de realizarla sin falta en el plazo previsto. Ya empezó a preocuparse por los posibles retrasos y los accidentes que pudieran ocurrir en el camino. Se reconoció personalmente interesado en la apuesta, y tembló al pensar que podría haber sido el medio de perderla por su imperdonable locura de la noche anterior. Siendo mucho menos frío que el señor Fogg, estaba mucho más inquieto, contando y relatando los días transcurridos, profiriendo maldiciones cuando el tren se detenía y acusándolo de lentitud, y culpando mentalmente al señor Fogg por no haber sobornado al maquinista. El digno compañero ignoraba que, si bien era posible acelerar el ritmo de un barco de vapor por tales medios, no podía hacerse en el ferrocarril. El tren entró en los desfiladeros de las montañas Sudpor, que separan el Candace del Bundelkund, hacia el atardecer. Al día siguiente, Sir Francis Cromarty preguntó a Picaporte qué hora era, a lo que éste, consultando su reloj, respondió que eran las 3 de la mañana. Este famoso reloj, siempre regulado en el meridiano de Greenwich, que ahora se encontraba a unos 77 grados al oeste, tenía un retraso de al menos 4 horas. Sir Francis corrigió la hora de Picaporte, a lo que éste hizo la misma observación que había hecho a Fix, y al insistir el general en que el reloj debía regularse en cada nuevo meridiano, ya que iba constantemente hacia el este, es decir, hacia la cara del sol, y por lo tanto los días se acortaban en 4 minutos por cada grado sobrepasado, Picaporte se negó obstinadamente a modificar su reloj, que mantenía en la hora de Londres. Era una ilusión inocente que no podía perjudicar a nadie. El tren se detuvo, a las 8, en medio de un claro a unas 15 millas más allá de Rotal, donde había varios bungalows y cabañas de obreros. El revisor, al pasar por los vagones, gritó: «Los pasajeros bajarán aquí». Phileas Fogg miró a Sir Francis Cromarty en busca de una explicación, pero el general no supo decir qué significaba un alto en medio de este bosque de dátiles y acacias. Passepartout, no menos sorprendido, salió corriendo y regresó rápidamente, gritando: «Monsieur, no más ferrocarril». «¿Qué quieres decir?», preguntó Sir Francis. «Quiero decir que el tren no está en marcha». El general salió de inmediato, mientras Phileas Fogg lo seguía tranquilamente, y se dirigieron juntos al revisor. «¿Dónde estamos?», preguntó Sir Francis. «En la aldea de Colby». «¿Nos detenemos aquí?».
Ciertamente. El ferrocarril no está terminado. ¿Qué? ¿No ha terminado? No. Todavía hay que hacer 50 millas desde aquí hasta Allahabad, donde la línea comienza de nuevo. Pero los periódicos anunciaron la apertura del ferrocarril en todo momento. ¿Qué quiere, oficial? Los papeles estaban equivocados. Sin embargo, usted vende billetes de Bombay a Calcuta, replicó Sir Francis, que se estaba calentando. Sin duda, respondió el conductor, pero los pasajeros saben que deben proveerse de medios de transporte para ir de Colby a Allahabad. Sir Francis estaba furioso. Picaporte habría derribado de buena gana al revisor y no se atrevió a mirar a su amo. Sir Francis, dijo el señor Fogg en voz baja, buscaremos, si le parece, algún medio de transporte a Allahabad. Señor Fogg, este es un retraso que le perjudica enormemente. No, Sir Francis, estaba previsto. ¿Qué? ¿Sabías que el camino? En absoluto, pero sabía que tarde o temprano surgiría algún obstáculo en mi ruta. Por lo tanto, nada está perdido. Tengo 2 días, que ya he ganado, para sacrificar. Un barco de vapor sale de Calcuta hacia Hong Kong a mediodía, el día 25. Este es el 22, y llegaremos a Calcuta a tiempo. No había nada que decir ante una respuesta tan segura. Era demasiado cierto que el ferrocarril llegaba a su fin en este punto. Los periódicos eran como algunos relojes, que tienen una manera de ir demasiado rápido, y se habían adelantado en su anuncio de la finalización de la línea. La mayor parte de los viajeros se dieron cuenta de esta interrupción y, dejando el tren, empezaron a contratar los vehículos que la aldea podía proporcionar, palquigaris de 4 ruedas, carros tirados por cebúes, carruajes que parecían pagodas ambulantes, palanquines, ponis y otras cosas. El señor Fogg y Sir Francis Cromarty, después de registrar el pueblo de punta a punta, volvieron sin haber encontrado nada. «Iré a pie», dijo Phileas Fogg. Picaporte, que ya se había reunido con su amo, hizo una mueca irónica al pensar en sus magníficos pero demasiado frágiles zapatos de indio. Afortunadamente, él también había estado mirando a su alrededor y tras un momento de duda, dijo: «Señor, creo que he encontrado un medio de transporte». «¿Qué?» «Un elefante». «Un elefante que pertenece a un indio que vive a 100 pasos de aquí». «Vamos a ver el elefante», respondió el señor Fogg. Pronto llegaron a una pequeña cabaña, cerca de la cual, encerrado entre unos altos palos, estaba el animal en cuestión. Un indio salió de la cabaña y, a petición suya, los condujo al interior del recinto. El elefante, que su dueño había criado no como bestia de carga, sino con fines bélicos, estaba medio domesticado. El indio había empezado ya, irritándolo a menudo y alimentándolo cada 3 meses con azúcar y mantequilla, a impartirle una ferocidad que no estaba en su naturaleza, método que emplean a menudo los que entrenan a los elefantes indios para la batalla. Sin embargo, afortunadamente para el señor Fogg, la instrucción del animal en este sentido no había ido muy lejos, y el elefante seguía conservando su natural mansedumbre. Kioni, así se llamaba el animal, podía sin duda viajar rápidamente durante mucho tiempo, y, a falta de otro medio de transporte, el señor Fogg resolvió contratarlo. Pero los elefantes no son nada baratos en la India, donde empiezan a escasear, y los machos, que son los únicos adecuados para los espectáculos circenses, son muy buscados, sobre todo porque son pocos los que están domesticados. Cuando el señor Fogg le propuso al indio contratar a Kioni, este se negó rotundamente. El señor Fogg insistió, ofreciendo la excesiva suma de 10 libras por hora por el préstamo de la bestia a Allahabad. Se negó. ¿20 libras? También se negó. ¿40 libras? Todavía rechazadas. Picaporte se lanzó a cada avance, pero el indio se negó a dejarse tentar. Sin embargo, la oferta era seductora, pues, suponiendo que el elefante tardara 15 horas en llegar a Allahabad, su dueño recibiría no menos de 600 libras esterlinas. Phileas Fogg, sin inmutarse lo más mínimo, propuso entonces comprar el animal en su totalidad, y al principio ofreció 1000 libras por él. El indio, pensando quizá que iba a hacer un gran negocio, se negó igualmente. Sir Francis Cromarty llevó aparte a Mr. Fogg y le rogó que reflexionara antes de seguir adelante,
a lo que aquel caballero respondió que no tenía la costumbre de actuar precipitadamente, que estaba en juego una apuesta de 20.000 libras, que el elefante le era absolutamente necesario, y que lo aseguraría aunque tuviera que pagar 20 veces su valor. Volviendo al indio, cuyos pequeños y agudos ojos, brillantes de avaricia, delataban que con él solo era cuestión de qué precio podía obtener. El señor Fogg ofreció primero 1.200, luego 1.500, 1.800, 2.000 libras. Passepartout, normalmente tan rubicundo, estaba bastante blanco de suspense. A 2.000 libras el indio cedió. ¿Qué precio, cielos?, gritó Picaporte, por un elefante. El Parsi, que era un consumado conductor de elefantes, le cubrió el lomo con una especie de tela de silla de montar y ató a cada uno de sus flancos unos curiosos incómodos houdas. Phileas Fogg pagó al indio con algunos billetes que extrajo de la famosa bolsa de la alfombra, procedimiento que pareció privar al pobre Passepartout de sus fuerzas vitales. Luego se ofreció a llevar a Sir Francis hasta Allahabad, lo que el brigadier aceptó con gratitud, ya que un solo viajero más no podría fatigar a la gigantesca bestia. Se compraron las provisiones en Colby, y mientras Sir Francis y Mr. Fogg ocupaban los houdas a cada lado, Picaporte se puso a horcajadas en la silla de montar entre ambos. El Parsi se encaramó al cuello del elefante y a las 9 salieron de la aldea, marchando el animal a través del denso bosque de palmeras por el camino más corto.